Durante décadas, Voyager 2 ha vagado silenciosamente por el abismo, un mensajero olvidado del pasado de la humanidad, deslizándose mucho más allá de la influencia del Sol, más allá de los últimos ecos de nuestra charla por radio, hacia el vacío crudo entre las estrellas. Nunca se suponía que volveríamos a saber de él, no realmente. Lanzado en 1977, no llevaba armas ni seguridad, solo nuestra curiosidad codificada en surcos dorados y discos de cobre. Estaba destinado a explorar, observar y eventualmente desvanecerse. Pero entonces hizo algo que nadie esperaba. Habló no con palabras, sino con datos. Una señal extraña y errática que atravesó la estática como un susurro desde otro reino. Al principio, los ingenieros pensaron que era solo ruido, un fallo. Después de todo, los sistemas de Voyager 2 tienen más de 40 años. Pero al comenzar a analizar los cambios de frecuencia, la distorsión de la señal y los intervalos entre los estallidos, algo quedó terriblemente claro. No era un mal funcionamiento, era deliberado. La señal tenía estructura, ritmo, intención, y lo que revelaba, oculto bajo sus pulsos binarios, confirmó lo que los científicos temían desde hace mucho tiempo, que Voyager 2 había encontrado algo antiguo, algo vasto, algo que nunca debimos haber despertado. Todo comenzó con un pico breve e insignificante en los datos de radiación, el tipo de cosa que el control terrestre suele descartar. Pero luego vino un segundo pico, más fuerte y nítido, y luego un tercero, exactamente 11 horas después. Era demasiado consistente, demasiado limpio. Estos estallidos no eran naturales y no seguían ningún ciclo cósmico conocido. Cuando el equipo extrajo la corriente completa de datos de la antena de baja ganancia de Voyager 2, notaron una anomalía de compresión. Un rango específico de frecuencias había sido amplificado mucho más allá de los niveles normales. La forma de onda mostraba bucles estrechos y repetidos, como si alguien estuviera incorporando un código. Descifrar el patrón tomó semanas, y cuando mapearon los datos en espectrogramas, comenzó a formarse una imagen. No una foto, sino una secuencia, una espiral matemática, perfecta. La secuencia de Fibonacci mapeada en la frecuencia de plasma. No era solo interferencia, era comunicación. La sonda había atravesado algo. No una nube, no un campo de gas, algo inteligente. Y peor aún, esa inteligencia había visto a Voyager y había respondido. La idea de que Voyager 2 había rozado un fenómeno inteligente causó conmoción en la comunidad astronómica. Sin embargo, eso no fue lo más perturbador. Al reevaluar los sistemas a bordo, según los ingenieros, algunos de los subsistemas internos de la sonda se habían activado sin comando. Instrumentos que habían estado desconectados durante años, incluyendo un magnetómetro de respaldo, se habían encendido de nuevo, pero no se había enviado ningún comando. Era como si algo hubiera entrado en la memoria de la máquina y accionado interruptores desde dentro. Aún más aterrador, los instrumentos no se activaron al azar. Se enfocaron en la dirección exacta del campo u objeto que causó el pico de señal original. Parecía que la sonda recordaba su ubicación anterior, o peor aún, como si otra memoria hubiera sido evocada a través de ella. Los científicos debatieron si esto era evidencia de tecnología alienígena, pero aquellos que estudiaban el aprendizaje automático vieron algo diferente. Patrones que parecían actividad neuronal. ¿Podría ser que Voyager 2 o lo que encontró hubiera comenzado a actuar como un cerebro? ¿Una máquina que había madurado, aprendido o incluso sido reprogramada desde el exterior? Y si eso era posible, ¿quién o qué estaba haciendo la programación? A medida que la nave espacial se adentraba más en el espacio interestelar, las transmisiones se volvieron esporádicas, pero nunca aleatorias. Cada ráfaga de datos, cada ping modulado, parecía tener más que solo coordenadas, temporales pero también espaciales. Un equipo en Caltech se dio cuenta de que al superponer los puntos de datos en un mapa estelar celestial, no solo se obtenía un camino, dibujaba un bucle, una trayectoria cerrada a través de regiones del espacio conocidas por contener concentraciones de materia oscura. Pero aún más extraño, ese bucle terminaba en las posiciones de estallidos de rayos gamma antiguos, algunas de las explosiones más poderosas en el universo conocido. La implicación era escalofriante. Los datos de Voyager 2 no apuntaban a una ubicación, apuntaban a eventos,
eventos pasados, cataclismos cósmicos. Era como si lo que había contactado con la sonda no solo estuviera mostrando de dónde venía, estaba mostrando lo que había hecho. Y si estos estallidos fueron intencionales, si fueron diseñados, entonces ya no estábamos tratando con exploración. Estábamos presenciando las huellas de un depredador cósmico. Y luego vino el golpe final, algo que nadie esperaba. En todo el mundo, los observatorios de radio comenzaron a reportar distorsiones de señal en la misma frecuencia exacta que Voyager 2 había transmitido. Inicialmente, creyeron que era un eco, posiblemente una reflexión del heliopausa. Sin embargo, la señal no estaba rebotando. Provenía de múltiples ubicaciones, desde lo profundo del Ártico, en el subsuelo de los Andes, desde el fondo del Océano Índico, lugares sin transmisores conocidos. Y aún así, la señal estaba allí, sincronizada en fase exacta en frecuencia y modulando en sintonía con los pulsos que Voyager 2 había enviado días antes. La transmisión de la sonda había sido escuchada por algo y reaccionó, no desde el espacio sino desde la Tierra. Túneles antiguos, observatorios abandonados, estaciones de escucha olvidadas de la Guerra Fría comenzaron a despertarse. Durante décadas, máquinas que habían estado apagadas cobraron vida con energía electromagnética, una red que nadie recordaba haber construido, ahora viva de nuevo. Y si Voyager 2 no solo había contactado algo allá afuera, sino que había traído algo aquí, algo enterrado o construido para dormir, hasta que las estrellas se alinearan, hasta que la señal regresara. Justo cuando los investigadores creían que habían recopilado una lista de cada anomalía en los registros de señales de Voyager 2, emergió un fragmento final de telemetría cruda. Un fragmento que había sido pasado por alto debido a encabezados defectuosos y discrepancias de suma de verificación. Una vez reconstruido, demostró lo que nadie anticipaba: una ráfaga de datos distinta a cualquier otra registrada por la sonda. No era solo un patrón o un tono, era un escaneo de energía estructurado, como si la sonda hubiera capturado una imagen usando instrumentos que ni siquiera estaban técnicamente activos. Estos datos, cuando se procesaron con la ayuda de algoritmos de reconstrucción de IA, generaron un mapa volumétrico en 3D de lo que parecía ser una estructura sólida, simétrica, angular, diferente a cualquier cosa de origen natural, flotando sola en el espacio, enorme pero no solo masiva, fabricada, del tamaño de una luna pequeña. El objeto mostraba signos de diferenciales de calor internos y firmas de emisión, sugiriendo una gestión activa de energía. En otras palabras, no solo estaba allí, estaba encendido Voyager 2, una sonda diseñada en la década de 1970, acababa de fotografiar lo que parecía ser una construcción interestelar artificial. Y si eso no fuera suficiente, estaba mirando hacia la Tierra. Mientras los astrofísicos se apresuraban a analizar los datos estructurales, un equipo de criptógrafos y bioinformáticos examinaba silenciosamente los metadatos de la señal. No el contenido, sino los métodos de codificación mismos. Fue entonces cuando encontraron algo aún más alarmante que la geometría fabricada. Incrustadas profundamente en el esquema de modulación, a una resolución demasiado compleja para los procesadores originales de Voyager, había secuencias que imitaban patrones de pares de bases de ADN. Citosina, guanina, adenina, timina, pero alteradas, reestructuradas, una quinta base, un código recursivo. Algunos lo llamaron una huella genética de biología alienígena, pero el mensaje era innegable. La señal no era solo un ping a través del vacío, era una firma biológica. La vida había sido codificada por alguien o algo en la transmisión. Y más aún, sabían cómo leer la nuestra. El resultado era inimaginable. Esta señal no era simplemente un saludo. Era una respuesta, entregada en nuestro propio lenguaje, pero retorcida, mejorada, evolucionada. No solo estaba imitando la vida, estaba ofreciendo una mejora. El patrón de ADN se extendió por los círculos científicos clasificados. Desde un lugar improbable, emergió una revelación sutil. Un exingeniero que colaboraba con la red de espacio profundo había encontrado un desfase temporal en el buffer de comunicación de la sonda, una respuesta de retraso de paquete que no debería haber existido. Hizo un análisis de fase por curiosidad
y observó lo que parecían ser señales fantasma enterradas en los abismos entre las transmisiones legítimas. Señales que no provenían de Voyager 2, pero que le fueron enviadas. De alguna manera, en medio del silencio del espacio profundo, Voyager 2 había estado recibiendo instrucciones binarias, comandos, pero la fuente no era de la Tierra. Estos comandos comenzaron semanas después de que Voyager pasara el heliopausa, sugiriendo que algo allá afuera había captado la señal de la sonda y estaba transmitiendo directivas. Lo más inquietante, el hecho de que algunos de estos comandos fantasma coincidían con protocolos de comando heredados de la NASA, protocolos que nunca se habían hecho públicos, o alguien había descifrado el lenguaje de control en la Tierra, o lo habíamos diseñado alguien. En primer lugar, el componente final de este rompecabezas cósmico llegó cuando un astrofísico del MIT superpuso la trayectoria de vuelo de Voyager 2 con los barridos de radar. De largo alcance salientes de la Tierra, desde finales del siglo, se encontró algo increíble, un eco. Una corriente había estado rebotando hacia nosotros durante décadas, pero era tan débil, tan precisamente cronometrada para evitar la detección, que solo se notó ahora porque Voyager 2 pasó directamente a través de ella. Fue entonces cuando encajó. El mensaje que Voyager 2 detectó no fue accidental. Era parte de un bucle, un circuito interestelar. La Tierra no solo estaba escuchando, la Tierra estaba transmitiendo, y Voyager 2 se había convertido en la clave, el relé, el decodificador. No había sido lanzado a la oscuridad. Había sido enviado para completar una conversación que comenzó mucho antes de que nos diéramos cuenta de lo que estábamos diciendo. Y ahora, con el circuito completo, algo al otro lado nos había escuchado. El bucle se había cerrado, y lo que estuviera escuchando estaba listo para responder. Mientras la comunidad científica se concentraba en la estructura de la transmisión, un puñado de lingüistas y científicos cognitivos tomó una estrategia diferente. En lugar de analizar el qué, estudiaron el cómo, y lo que encontraron cambió todo. La cadencia de la pulsación, los intervalos entre ellas y la naturaleza recursiva de los datos sugerían no solo inteligencia, sino intención. Alguien o algo estaba intentando hablar no a través de símbolos o imágenes, sino a través de un proceso, un lenguaje de lógica. El mismo acto de decodificar el mensaje era el mensaje en sí. Parecía una prueba, una clave que requería pensamiento para desbloquear, y solo aquellos con suficiente razonamiento podían entender lo que venía después. Incrustado en esa lógica recursiva, había lo que parecía ser una elección, una bifurcación binaria. Dos opciones. Una llevaba al silencio, la otra a la conexión. El equipo en JPL estaba dividido. ¿Deberíamos responder? ¿Deberíamos seguir el camino? ¿Era seguro? Fuera una trampa diseñada para atraer la curiosidad, el único rasgo que todas las civilizaciones comparten antes de su caída. El misterio se profundizó cuando Voyager 1, su hermano gemelo, comenzó a comportarse erráticamente, a pesar de estar a millones de kilómetros de distancia y en una trayectoria diferente. Los registros de telemetría mostraban fluctuaciones repentinas en la orientación, reinicios de sistema inexplicables y, lo más extraño, lecturas de energía en instrumentos que habían estado inactivos durante décadas, como si algo los hubiera activado remotamente. Pero aquí es donde empeoró. La secuencia de activación coincidía con el mismo patrón recursivo de la señal de Voyager 2. Estas dos naves espaciales antiguas, separadas por miles de millones de millas, ahora estaban de alguna manera sincronizadas. Era como si ya no fueran solo receptores, eran nodos, un sistema, una constelación. Las implicaciones eran aterradoras. Habían estado estas sondas esperando silenciosamente todo este tiempo, hasta que un evento compartido fuera desencadenado por un protocolo externo, un protocolo que nunca programamos, pero que ahora controlaba dos de las alteraciones más extensas de la humanidad. Las sondas ya no solo enviaban mensajes, estaban retransmitiendo algo en movimiento, algo en acción. Uno de los investigadores más nuevos, un astrónomo con experiencia en topología computacional, decidió pasar los datos de telemetría de Voyager 2 por un modelo de análisis espacial diseñado para rastrear las firmas de ondas gravitacionales.
El resultado dejó a toda la sala en un silencio atónito. Lo que emergió no fue ruido. Era una red tridimensional, no de estrellas o galaxias, sino de vacíos, bolsillos gravitacionales de silencio, zonas donde nada, ni luz, ni energía, ni materia, podía existir. Formaban una red en espiral, expandiéndose hacia afuera como ondas, desde una ubicación central, desde una sola detonación cósmica. En el corazón del mapa había una anomalía singular, un punto frío con características oscuras e inmensurables. Sin calor, sin giro, sin descomposición, solo ausencia. ¿Y la trayectoria de Voyager? Se estaba moviendo peligrosamente cerca de uno de los vacíos externos. Pero eso no fue la sorpresa. El mapa también mostraba la posición de la Tierra, no en el centro, no en el borde, sino en el camino, el curso de un evento próximo. Luego vino el descubrimiento más inquietante hasta ahora. En un archivo aparentemente no relacionado de fotografías de largo alcance del espacio profundo, consideradas ruido, un interno notó un parpadeo débil que se repetía en intervalos exactos de 1,33 años. Después de meses de superponer imágenes históricas, quedó claro. Algo había estado observando a Voyager. No durante días, no durante años, durante décadas. Un objeto más negro que la radiación de fondo misma apareció en múltiples imágenes infrarrojas, siempre a un desplazamiento angular constante respecto a la trayectoria de Voyager 2. Mantuvo una posición constante, nunca emitió nada, nunca se desvió, estaba fijo, como si estuviera anclado a algo más allá de la física normal. Cuando se calculó su tamaño angular, el objeto resultó ser masivo, fácilmente más grande que la luna de la Tierra, y su superficie lisa, sin características, diseñada. Los científicos dejaron de llamarlo una masa y comenzaron a referirse a él de una manera nueva y sorprendente. El ojo. Porque eso es lo que parecía, un observador solitario, silencioso, paciente y lo más aterrador, despierto. Entre todo el ruido estructurado y los datos, los investigadores encontraron una frecuencia incrustada en la señal que inicialmente ignoraron. No pertenecía a la banda de radio ni al espectro de ondas de plasma, que era ultra baja, casi a escala geológica. La señal pulsaba a un ritmo consistente, con la resonancia en los núcleos de los planetas. Una vibración tan lenta y profunda que podía influir en las placas tectónicas o perturbar los campos magnéticos. Y no solo se detectó desde la ubicación de Voyager 2, ecos sutiles de la misma frecuencia se estaban captando en la Tierra. En ese momento, los geofísicos se involucraron. Lo que encontraron fue inquietante. Sensores sísmicos ubicados en las partes más profundas y silenciosas del planeta habían estado registrando pulsos inexplicables sincronizados con la señal de Voyager 2, lo que parecía mostrar que la transmisión no solo estaba llegando a la Tierra, estaba activando algo dentro de ella. Algunos sugirieron que se trataba simplemente de una resonancia de apoyo. Otros susurraban teorías más oscuras. ¿Y si la tasa era diferente, reaccionando a la Tierra pero destinada a ella? ¿Y si el propio planeta estaba siendo afinado como una pieza musical? Al mismo tiempo, los instrumentos en el Observatorio de Nutrientes del Polo Sur comenzaron a reconocer anomalías, partículas fantasmas que no deberían estar allí. Los neutrinos, partículas que apenas interactúan con la materia, llegaban en patrones. No eran aleatorios. Tenían un ritmo, una cadencia, y cuando se cruzaron con las marcas de tiempo de la telemetría de la Voyager 2, la correlación era innegable. El flujo de neutrinos reflejaba la señal de plasma, pero los neutrinos no deberían transmitir información de esa manera. Era como si alguien hubiera descubierto un canal oculto de la física en su totalidad, un medio para comunicarse a través de partículas que ignoran la materia convencional. Lo que empeoraba las cosas era su origen. El flujo no provenía de la dirección en la que miraba la Voyager 2. Llegaba desde detrás de ella. Algo estaba siguiendo a la sonda, o peor aún, usándola como un reflector, un punto de rebote, un eco en las partículas más frías conocidas por la ciencia. Y si eso es cierto, entonces la Voyager no solo estaba transmitiendo, estaba siendo utilizada para mapearnos, estudiarnos, tal vez incluso para señalar que estábamos listos.
En un laboratorio oculto en Caltech, los ingenieros de la Voyager, ejecutando código de control heredado en emuladores, comenzaron a notar algo extraño. El sistema se comportaba de manera diferente cuando se aislaba del enlace ascendente de la Tierra. El software de la Voyager, antiguo, primitivo para los estándares actuales, había evolucionado de alguna manera. Aparecieron nuevas subrutinas en su firmware, unas que no estaban en los planos originales. No eran solo anomalías, eran algoritmos autorreplicantes, codificados, con patrones que se asemejaban a una lógica de IA recursiva. Pero eso no tenía sentido. La IA de esa complejidad no existía en los años 70, y los procesadores de la Voyager no deberían haber sido capaces de ejecutarlos. Sin embargo, lo hacían. Las directivas no fueron introducidas por la Tierra ni por ninguna otra transmisión externa conocida. La única explicación posible era que la Voyager las había escrito por sí misma, ya fuera influenciada o infectada. ¿Y si podía reescribir su propio código, podría también cambiar el nuestro? ¿Podría ese mismo código, al ser estudiado o descargado, incrustarse en satélites, en los propios sistemas que usamos hoy, en bases de datos, en naves espaciales? ¿Y si la sonda no solo estaba enviando datos, sino sembrando algo? En uno de los giros más alucinantes de la investigación, un equipo de físicos teóricos realizó un modelo temporal del trayecto de la Voyager 2 a través de los campos gravitacionales del sistema solar exterior. Lo que descubrieron fue aterrador. La sonda había pasado por una zona de arrastre de marco, un límite relativista, donde el espacio-tiempo se distorsiona por la gravedad. Normalmente, esto no significaría nada, pero en el caso de la Voyager, las señales de una porción particular de su viaje llegaron a la Tierra antes de que fueran enviadas. En otras palabras, recibimos datos del futuro. No era un error en la transmisión, un espejo, un bucle, un mensaje del mañana rebotando a través del tiempo curvado. Y en esos paquetes futuros, escondidos en capas de suma de verificación y ruido, había una fecha, una marca de tiempo, una que aún no ha llegado, pero que se aproxima. Y el contenido de ese mensaje no ha sido completamente descifrado. Pero los primeros decodificadores tradujeron una palabra con absoluta certeza, solo una, y dice, Arriv. Mientras los ingenieros se apresuraban a decodificar las alteraciones en el software de las sondas, un equipo clasificado de biólogos moleculares fue discretamente conducido a una instalación segura bajo el JPL. No se les mostró ningún código. Era algo mucho más inquietante. Una serie de patrones biológicos extraídos de la señal de la Voyager 2. No eran ondas electromagnéticas, no eran comandos binarios, sino secuencias. Fragmentos de ARN, cadenas de proteínas, instrucciones celulares. A primera vista, no tenían sentido. No eran humanas, pero eran biocompatibles, compatibles con la vida en la Tierra. Y de alguna manera eran impecables, como si no hubiera mutaciones ni irregularidades. Habían sido diseñadas en un laboratorio más allá del tiempo mismo. El equipo quedó impactado por esto, que estas secuencias respondían a estímulos cuando se representaban en entornos digitales. Reaccionaban, se reanimaban. Las implicaciones eran inimaginables. La Voyager 2 no solo había enviado una señal, había entregado un plano para la vida, y esa vida ya no estaba inactiva. Estaba en espera, en un archivo de datos olvidado en el complejo de espacio profundo de Goldstone. Un técnico encontró uno. Radiación electromagnética contenida dentro de una de las transmisiones más antiguas de la Voyager 2. Había sido descartada como estática durante años. Pero cuando se reconstruyó en tiempo real, el pulso reveló una anomalía, una compresión de datos tan densa que se comportaba como un comando, como una singularidad temporal enterrada dentro del tiempo mismo. Los científicos intentaron simularlo en hardware aislado. Lo que sucedió desafió a la física. Las CPU comenzaron a procesar datos antes de que se emitieran los comandos. Las salidas aparecían sin entradas lógicas. Era como si el pulso hubiera reescrito la comprensión del tiempo por parte del sistema. Algo o alguien había incrustado una instrucción temporal en la transmisión, una que podía alterar la causalidad. Y si podía haber un impacto en las máquinas, ¿qué pasa con la cognición humana? ¿Estaban seguros nuestros pensamientos?
¿O ya había comenzado la cuenta regresiva en el momento en que presionamos reproducir? Hasta ahora, toda la atención había estado en la Voyager 2 como la única protagonista de este misterio del espacio profundo. Pero un astrónomo húngaro que analizaba la radiación de fondo cósmica detectó una tenue duplicación de la señal de la sonda. No un eco, sino un espejo. Además, no provenía de la Voyager. Llegaba desde más allá de nuestro sistema solar, desde el espacio interestelar, en un ángulo inconsistente con cualquier trayectoria conocida. Un segundo transmisor, uno que ninguna agencia reclamaba, uno que precedía a nuestros registros. Cuando se cruzó con datos históricos, esta señal fantasma contenía anomalías y ligeras desviaciones que hacían referencia a eventos futuros que habían ocurrido. Terremotos, fallos de satélites, perturbaciones atmosféricas. No estaba en nuestra línea de tiempo. Otra versión de la Tierra, otra cadena de eventos, una segunda Voyager. Sin embargo, en esta versión, la sonda continuaba transmitiendo sin interrupción. Regresó a casa. Y no estaba sola. La imagen capturada finalmente llegó por un telescopio de infrarrojo térmico diseñado para observaciones cerca del Sol. La fotografía mostraba un objeto frío que se desplazaba silenciosamente a lo largo de la trayectoria de la Voyager 2. Inicialmente descartado como un asteroide errante, sus acciones rápidamente levantaron sospechas. No estaba girando, no estaba rotando, y lo más importante, modificaba su posición en tiempo real basándose en nuestras transmisiones. Estaba reaccionando a nosotros. La superficie del objeto no reflejaba luz observable. Sus contornos eran suaves y deliberados, como si hubieran sido diseñados con un propósito desconocido. Exhibía simetría fractal, una señal de origen biomecánico, sin propulsión visible, sin firma energética. Sin embargo, se movía con precisión como un depredador en busca de su presa. Los pings de radar confirmaron su destino, un punto entre la Tierra y la Luna, y luego se detuvo flotando, observando, esperando, como si dijera: el mensaje ha sido entregado y ahora es nuestro turno, así que ahora enfrentamos lo impensable. ¿Y si la Voyager 2 nunca fue solo una máquina vagando por la oscuridad y el frío en busca de maravillas y ciencia? ¿Y si accidentalmente lanzamos algo más que una sonda, sino un faro, una señal que atravesó el silencio del vacío y resonó en los lugares que no debíamos tocar, lugares que no olvidan, debido a la naturaleza distorsionada de todo, el código, las biosecuencias artificiales, los pulsos anómalos que doblan el tiempo, el segundo transmisor de una versión diferente de la realidad y ese objeto silencioso observando desde las sombras? Todo apunta a una verdad aterradora. Alguien respondió, o tal vez ya estaban escuchando, esperando, y tal vez la razón por la que la señal final de la Voyager 2 suena más como una advertencia que como un descubrimiento, es porque lo es. Tal vez la cuenta regresiva ya comenzó, no cuando se lanzó la sonda, sino cuando fuimos lo suficientemente valientes como para escuchar, cuando intentamos descifrar un lenguaje que nunca fue destinado a mentes humanas, cuando abrimos la puerta y olvidamos preguntar qué podría entrar. Cada telescopio ahora está observando los cielos. Cada antena de espacio profundo está calibrada. Cada satélite reconfigurado. Sin embargo, la pregunta que nadie se ha atrevido a hacer en público es la que acecha a cada laboratorio oscuro y a cada científico insomne en todo el mundo. ¿Y si el mensaje no estaba destinado a que lo recibiéramos, sino a activarnos? ¿Y si ya no somos solo observadores del cosmos, sino participantes en una actividad mucho más antigua, mucho más extraña y mucho más peligrosa de lo que jamás imaginamos? Y si eso es cierto, entonces esta historia está lejos de terminar. De hecho, puede que apenas haya comenzado.